Sean todos muy bienvenidos al Centro Teológico Internacional Wesleyan. Estamos en nuestra asignatura de Teología del Nuevo Testamento 1, que es la teología de los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos. Hoy es nuestra segunda clase. Lo que quiero comenzar hoy es haciendo un breve repaso de lo que dimos en la clase anterior para dar continuidad entonces con el gran tema que estamos tratando en Teología del Nuevo, que es los evangelios sinópticos, específicamente el tema del reino de Dios. Estamos viendo el tema del reino de Dios y hoy vamos a continuar viendo qué realidades presenta el reino de Dios en la vida del creyente y qué aspectos teológicos valen la pena mencionar. Es un tema muy largo. El tema del reino de Dios es el tema central de Mateo, Marcos y Lucas, y por lo tanto hay bastante material en la Biblia para tratar del tema. Sin embargo, he tratado siempre de darles simplemente una vista muy panorámica, muy general de lo que tratan estos evangelios y del tema del reino de Dios. Así que comencemos con nuestro breve repaso del reino de Dios que dimos la clase pasada. Entonces, esto es un repaso. ¿Qué es el reino de Dios? Les definí en la clase anterior que el reino de Dios era el dominio de Dios sobre todas las esferas de la vida. Debe entenderse entonces como lo que llamamos una cosmovisión. Por cosmovisión es lo que en alemán llaman Weltanschauung, en inglés worldview. Es una forma de ver la totalidad de lo existente, es una forma de ver cómo el ser humano encaja en el mundo y cómo el ser humano se enfrenta hacia todo lo que tiene alrededor. Entonces, una cosmovisión implica que hay una cosmovisión cristiana, por ejemplo, implica las preguntas como ¿qué hace el cristiano frente a temas como la ética, la bioética, la economía, la sociología, la psicología? Cada uno de los campos del saber y todo lo que rodea el ámbito humano deben ser vistos en una perspectiva. Eso es lo que significa cosmovisión. Nuestra cosmovisión, obviamente, es una cosmovisión bíblica. Y dentro de la cosmovisión bíblica, específicamente en teología del Nuevo Testamento, el reino de Dios viene siendo el tema central. Cristo veía todo, como vamos a seguir viendo hoy, en términos del reino. Cristo siempre hablaba del reino es como, por ejemplo, en las parábolas. Hoy vamos a analizar algunas parábolas de forma muy somera y rápida, pero creo que alcanzamos a analizar algunas de las parábolas. Entonces, vimos también que el sentido del reino se podía definir de esta forma: es el dominio de Dios en todas las esferas. Su dominio está mezclado actualmente con lo pasajero. El reino ha llegado, pero no se ha consumado. Hablando de eso, yo de pronto no alcancé a tocar muy ampliamente, así que voy a comenzar hoy ampliando un poquito esa sección sobre cuáles son las diferentes posturas teológicas sobre el reino. Hay teólogos que dicen que el reino vive actualmente en una mezcla con el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Hay una mezcla, una lucha de los reinos. Eso es lo que llamamos un dualismo escatológico. Hoy vamos a ver de forma más específica qué quiero decir con eso. Pero dejé claro la vez pasada que el reino de Dios como dominio de Dios y soberanía de Dios es claro en la Biblia. Ese es un punto que deben tener claro por el momento, porque si no piensan que el reino de Dios es el dominio de Dios sobre todo lo existente, entonces la vida cristiana necesariamente sufre. Porque si Dios no lo controla todo, si Dios no cuida de los suyos, entonces pues la vida del creyente resulta en una vida estéril y una vida tan preocupada por arreglarlo todo como Dios no tiene control, que es lo que pasa muchas veces en nuestro contexto. Entonces uno dice, bueno, pues yo tengo que arreglar los problemas por mí mismo, y entonces vienen los diferentes problemas que simplemente van creciendo. La realidad del reino de Dios es una realidad que debe conducir al creyente a comportarse de una forma específica en el mundo. El creyente no está fuera del mundo, no está en una... Bueno, obviamente me van a decir... ¿Y qué pasa donde se nos dice que están en el mundo pero no son del mundo? Eso tiene una forma de ser. O por ejemplo, la palabra mundo, cosmos, para Juan tiene una connotación diferente que en los evangelios sinópticos. En los evangelios sinópticos, mundo es también la realidad física en la que vivimos. Para Juan, mundo significa el complejo de experiencias y realidades que son inherentemente pecaminosas. Por eso Juan siempre utiliza el mundo como una connotación negativa. No en los sinópticos mundo no significa únicamente lo que habla Juan, sino mundo también significa todo lo que rodea al ser humano en su ámbito sensorial. Hoy vamos también a ver un poquito de esa relación. Entonces tienen que tener cuidado cuando lean mundo en Juan y mundo en los sinópticos.
en Juan significa necesariamente el aspecto pecaminoso. Todo el reino, lo que podríamos llamar en los sinópticos el reino de las tinieblas. Eso es lo que significa en Juan mundo. Pero en los evangelios sinópticos mundo significa simplemente lo pasajero que nos rodea. No es algo inherentemente malo. Recordemos, por ejemplo, que la creación es obra de Dios. La creación es obra de Dios. La creación no es inherentemente mala. ¿Por qué creen que entonces cada vez que Dios creaba en el Antiguo Testamento, en Génesis, se nos dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno, y era bueno, y todo era bueno, pam, 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 todo era bueno? La pregunta es, ok, sí, después vino el pecado, eso ya lo analizamos en teología del Antiguo Testamento, y cuando vino el pecado, entonces Dios también proveyó la solución. Cuando llega la solución a la tierra, es decir, Cristo comienza su predicación aquí en la tierra, su ministerio terrenal, diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, o más bien ha llegado. Quiero hoy analizar también esa frase, que significa simplemente, si el reino solo se ha acercado, significa que no ha llegado. Es decir, que está cerca, está muy cerca, sí, pero entonces no ha llegado. Entonces esa traducción no explica como tal, no nos ayuda a entender bien los hechos posteriores de Cristo, porque para Cristo el reino era una realidad aquí en la tierra. No era simplemente algo que sí, se acercó, pero entonces está frenado y no ha aterrizado todavía en la tierra. De otra forma, entonces, ¿por qué en la oración, cuando Cristo nos enseña a orar, porque nos dice, venga a nosotros tu reino? Si dice, venga a nosotros tu reino, es decir, que el reino ya debe estar. No simplemente una petición de que venga. Lo que significa eso es una petición por parte nuestra de que se consume el reino. Son dos cosas diferentes. El reino ya está, pero no está instaurado en una totalidad. Estamos todavía esperando la consumación del reino de Dios. Hoy vamos a hablar un poco de eso también. Entonces, básicamente eso es lo que trataba en la clase anterior. La siguiente diapositiva, por favor, que sigue siendo el repaso muy somero de lo que vimos la vez pasada. Siguiente. También mencioné, por ejemplo, cuál era la interpretación de los judíos sobre el reino de Dios. Los judíos no veían el reino de Dios igual que Cristo. Cuando Cristo llega a la tierra y les dice el reino de Dios es la voluntad de Dios en todas las esferas, y no es simplemente, y no es un reino militar como lo esperaban los judíos. Los judíos, por la tradición que tenían de, por ejemplo, en la literatura de Qumran, veían muchas veces al Mesías como un militar. Ahora, no estoy diciendo que el Mesías no venga en su segunda venida, tal cual lo vemos después, tanto en el Apocalipsis como en lo que vamos los Apocalipsis sinópticos. Cristo, cuando venga, va a venir de forma militar y va a destruir a sus enemigos, efectivamente. Pero eso es en la segunda venida, no en la primera venida. En la primera, Él vino a inaugurar el reino. Bien, quiero tocar este punto ahora. Hoy vamos a estar viendo, esto de pronto no lo mencioné en la clase pasada, porque este no lo decidí al fin y al cabo incluir, aunque aquí lo puse dentro del repaso de la clase pasada, no lo alcancé a explicar la clase pasada, así que quiero dárselos de una vez hoy. Esta es la definición que uno encuentra de parábola. ¿Qué es una parábola? De ahora en adelante, cuando hablamos del reino, hay unas secciones en los evangelios sinópticos que se llaman las parábolas del reino. La parábola del trigo y la cizaña, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la moneda, la parábola de la viuda, varias parábolas que hay. La primera pregunta entonces, antes de entrar a analizar estas parábolas del reino, es ¿qué es una parábola? Muchas veces, cuando uno escucha en los sermones de los pastores, no, entonces la parábola, y le explican. Pero nunca nos han definido qué es una parábola. Ustedes están estudiando teología, así que deben saber esta clase de cosas. ¿Cómo se define una parábola? He aquí la definición. La palabra parábola viene del verbo griego parabalo. Balo significa arrojar, para es una preposición que significa al lado de, alongside with, también lo traducen en el inglés. Parabalo es entonces lanzar al lado, porque balo es arrojar o lanzar. Parabalo es aquello que se lanza o arroja al lado de algo. ¿En qué circunstancias Cristo utilizaba parábolas? Cuando iba a explicar algo que había hecho, un hecho, digamos un milagro, lo explicaba a través de una parábola, es decir, al lado de lo que hacía arrojaba una enseñanza paralela. Por eso la palabra es parábola, parabalo. Sugiere la idea de poner una cosa al lado de otra con el propósito de compararlas. Es importante recordar este término, comparación. Significa que las parábolas, ¿cómo entonces se deben interpretar? Como unas comparaciones, como símiles.
denota un modo simbólico de hablar por el cual se ilustra una verdad moral o espiritual por medio de una analogía sacada de la experiencia común. Es decir, los elementos que están en una parábola son elementos reales. Cristo nunca utilizó una figura mitológica cuando daba una parábola. En las parábolas no encuentran nunca, por ejemplo, un dragón. No, en una parábola vas a encontrar cosas cotidianas de la vida real humana. Ahora, Él va a poner una situación en la parábola. Siempre las parábolas de Cristo tienen una situación y unos personajes. ¿Significa que esos personajes o esas situaciones existen en la vida real? No. Sin embargo, son sacados de la experiencia de la vida real. No sé si captan la relación y al mismo tiempo la diferencia. Es decir, cuando Cristo habla de una viuda o de dinero en las parábolas, uno debe imaginarse una viuda o dinero. ¿Significa acaso que ese dinero o esa viuda corresponda a una realidad actual? No. Sin embargo, debemos recordar lo que es una parábola, por eso la definición de parábola. Porque, por ejemplo, en el caso de, una vez me hicieron una pregunta sobre, cuando Cristo estaba explicando, no recuerdo bien ahora, algo que dijo sobre el seno de Abraham. Entonces yo les digo, bueno, ¿cuál es la forma literaria? Nunca pueden ver una unidad literaria sin saber cuál es su forma literaria. De la misma forma que, por ejemplo, no leemos igual la ley de Moisés en Deuteronomio que una crónica, las crónicas de los reyes. Las crónicas de los reyes, ¿qué género literario son? Historia. Tratan hechos reales en el espacio y en el tiempo. Los salmos, por ejemplo, no tratan de cosas en el espacio y el tiempo. Los salmos, aunque escritos en el espacio y en el tiempo y tienen trasfondos espaciotemporales, su contexto es diferente, es una forma diferente de literatura. Esto es importante que lo recuerden porque de lo contrario van a surgir muchos problemas si uno lee todo el Nuevo Testamento como un solo género literario. Por ejemplo, ¿hay diferencia entre un evangelio y una epístola de Pablo? Claro que sí, son dos géneros literarios totalmente diferentes. Las epístolas de Pablo tienen generalmente una estructura definida. Hay una salutación, hay un cuerpo, hay un problema actual en la iglesia a la cual se dirige, hay una explicación del problema, hay una aclaración doctrinal. Esos son más o menos los elementos que pueden encontrar en una carta de Pablo. Lo mismo sucede en los evangelios. En los evangelios son las crónicas de lo que hizo Cristo aquí en la tierra. Ahora, ¿por qué hay ciertas diferencias entre los evangelios? Es una de las grandes preguntas que siempre se han hecho los teólogos. Esto es lo que llamamos, así muy sumeramente, les voy a explicar hoy, lo que llamamos en teología el problema sinóptico. No se asusten por la palabra problema. Es tan solo natural de la experiencia humana tener problemas. ¿Por qué le llamamos en teología el problema sinóptico? Surge, de pronto las personas se imaginen que uno dice, no, entonces que Mateo dice una cosa, Lucas dice otra cosa y Marcos dice otra cosa totalmente diferente y entra en contradicción. No. El problema sinóptico básicamente es cómo reunimos las tres fuentes de la vida y obra de Jesús en Mateo, Marcos y Lucas, cómo reunimos las tres fuentes que tenemos escritas para hacer un solo cuadro acorde a una unidad literaria. ¿Cómo hacemos de esos tres una unidad literaria? La respuesta es sencilla. Por ejemplo, hay un pasaje, siempre lo citan en estos debates. En este pasaje dice que Jesús subió a tal parte y en este dice que bajó a tal parte. Pues claro que sí, son dos perspectivas de un mismo hecho. Lo mismo sucede en un juicio. En un juicio, un testigo te va a decir, no, yo vi tal cosa, y el otro testigo te va a decir, yo vi tal otra. ¿Qué diferencia hay entre los testigos? ¿Están mintiendo? No necesariamente. Vieron el mismo evento, solo que desde dos perspectivas diferentes. Y al contrario, por tener varias perspectivas diferentes, cuando unes las tres perspectivas de los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, te da un cuadro más completo de lo que realmente ocurrió. Por ejemplo, hay parábolas que están en los tres evangelios y tienen simplemente detalles. Lo que uno hace, también en leyes lo hacen, es que uno analiza cuál es la historia central. Si la historia central coincide, necesariamente ocurrió el hecho. Lo que cambian son los énfasis de los diferentes autores. Por ejemplo, Lucas le va a dar un énfasis, como Lucas era médico, Lucas tiene un énfasis diferente a Marcos, por ejemplo, en relatar las sanidades que hizo Cristo. Lucas generalmente te va a decir cuál era la enfermedad que tenía la persona. Marcos simplemente lo dice de forma muy general, no podía ver, o nació con tal defecto, ya. Pero Lucas generalmente nos cuenta un poquito de la historia médica de esas personas que Cristo nació, porque su interés particular en su campo era el de la medicina. Así que a él le parecía muy interesante darnos ese dato. ¿Significa que Marcos y Lucas entonces están en contradicción cuando hablan de un mismo relato? No.
Son dos puntos de vista de un mismo relato, que cuando los unimos, nunca hay contradicción en tales puntos de vista. Entonces eso es para darles simplemente una pequeña introducción a lo que llamamos el problema sinóptico. De eso pueden leer ustedes mismos en sus casas. Entonces, lo mismo sucede con las parábolas. Muchos cristianos hoy en día quieren tomar las parábolas de forma literal. Las parábolas tienen todas enseñanzas, sí, y las cosas que nos hablan las parábolas son realidades del reino. Sí, efectivamente son realidades del reino. Pero, por ejemplo, la palabra cómo es muy importante en las parábolas. Muchas veces antes de comenzar una parábola, Cristo dice, ¿a qué haré semejante el reino de los cielos? Lo haré semejante a, o el reino de los cielos es como. No te está diciendo que es. Es un verbo que indica realidad. Por eso Pablo, cuando escribe de Cristo, Pablo siempre utiliza el verbo ser o estar. Porque Cristo es la imagen del Dios viviente. Es. No parece ser. Ni tampoco dice es como, sino dice es. En cambio, cuando Cristo va a dar una parábola, dice el reino de los cielos es como. Eso es importante tenerlo en cuenta cuando uno va a analizar esas unidades literarias. Bien, entonces la parábola sugiere la idea de poner una cosa al lado de otra con el propósito de compararlas. Denota un modo simbólico de hablar, por el cual se ilustra una verdad moral o espiritual por medio de una analogía sacada de la experiencia común. Es decir, que las historias de las parábolas son historias probables, claro que sí, pero no son historias reales. Son historias probables. Utiliza elementos de la experiencia cotidiana y común del ser humano. Cuando Cristo te habla en una parábola de un samaritano, imagínate un samaritano. ¿Significa que ese samaritano existió en el espacio y en el tiempo? No. Una parábola se limita a lo real y en sus imágenes no se excede de los límites de lo probable, es decir, de un hecho que podría suceder. Esta es la definición de parábola que da Louis Berkhof en su libro Principios de Interpretación Bíblica en la página 48. Ahí lo tienen, Louis Berkhof, Principios de Interpretación Bíblica. Si quieren saber más de la hermenéutica, esa es una muy buena introducción a la hermenéutica bíblica, escrita por el doctor Berkhof. Con el texto de él también fue el que di la clase de teología sistemática. Básicamente fue el texto que utilicé, Louis Berkhof, pero teología sistemática de Louis Berkhof. Bien. ¿Ya terminaron de copiar la definición de parábola? Ya. Bien, siguiente por favor. Entonces, este fue el último slide que utilicé en la clase pasada. Quedamos en la discusión sobre qué significaba que el reino de Dios estuviera aquí. Si significa simplemente el reino de Dios, si es simplemente algo venidero, algo que estamos esperando que ocurra en un futuro, o es algo que ya está aquí. No sé si se dieron cuenta, pero mi interpretación creo que quedó bastante clara la clase pasada cuando dije que efectivamente creo que el reino de Dios ya está aquí, lo que no creo es que se haya consumado todavía. Vamos a seguir avanzando en ese tema. Hay dos parábolas que nos ayudan a ilustrar lo que significa que el reino ya está aquí o no está aquí, o si está en la mitad entre que está o no está. Ese es un problema que tenemos necesariamente que tener resuelto el día de hoy. ¿Por qué? Porque es un problema que trae más problemas si no se resuelve. Si no hay claridad sobre la venida del reino, entonces la teología en los evangelios sinópticos se nos distorsiona grandemente. Porque si, por ejemplo, como algunos teólogos dicen, el reino no ha venido, entonces, ¿cómo puede vivir el cristiano? Si no en el reino. El cristiano que no vive en el reino, entonces no vive simplemente. La experiencia del cristiano se encuentra dentro de la experiencia del reino de Dios. Cristo vino a traer el reino de Dios, efectivamente. Entonces, por eso siempre, cuando dice que el reino de Dios se ha acercado, no es simplemente que se ha acercado, para mí es que se inauguró. Ahora, no se ha consumado. Son dos cosas que vamos a ver. Se inauguró, hay una mezcla actual, una lucha real entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, efectivamente. Ese dualismo también uno lo encuentra en Juan, solo que Juan le llama el mundo. Y Juan siempre habla de no seáis como el mundo. Entonces siempre está también ese dualismo. Utilizan términos diferentes, pero se refieren a la misma realidad, que hay un dualismo espiritual. Es decir, están los hijos de Dios, nosotros, y los hijos de las tinieblas. Siempre habla en términos de oposición entre dos entidades diferentes. Son dos entidades diferentes, que por cierto cada una tiene muchas manifestaciones. Aquí no vamos a alcanzar a verlas todas, pero es un tema que les aconsejo que sigan leyéndolo y analizándolo por ustedes mismos. Entonces, el problema ha dividido agudamente a los teólogos, el problema es si el reino está o no, o
o cómo es la cosa. Algunos dicen que el reino no ha venido y por lo tanto el presente siglo es inherentemente malo, creando una regresión al monasticismo. ¿Qué es el monasticismo? Los monjes nacieron en el siglo III después de Cristo, cuando comenzaron, bueno, no, hubo monjes ya en el siglo III, pero sobre todo el movimiento monástico se disparó históricamente en el siglo IV, cuando el imperio abrazó el cristianismo como la religión oficial. Entonces muchos cristianos vieron eso como una mezcla indebida entre Estado y cristianismo. Cuando vieron esa mezcla, que por cierto no es exclusiva del Concilio de Nicea, generalmente le echan la culpa al Concilio de Nicea, la controversia es mucho más complicada que eso históricamente, eso lo vamos a ver en el futuro. Cuando entonces se da esa mezcla entre el reino temporal del gobierno físico aquí en la tierra y los creyentes, muchos cristianos dijeron, eso simplemente está mal, entonces tenemos que retirarnos. Y entonces cuando surgen los famosos monjes del desierto, por todo el mundo en esa época, el mundo conocido, me refiero al Imperio Romano, la gente comenzó a esparcirse y muchos cristianos fueron al desierto a vivir vidas totalmente santas y apartadas de la mundanalidad que se estaba viviendo, y sobre todo porque creían que la injerencia del Estado en la iglesia era indebida. En eso tenían razón, no tenían razón en simplemente huir de las realidades que tenían. Uno tiene que luchar por traer el reino de Dios. Es decir, que históricamente la iglesia ahí no luchó por traer el reino de Dios, sino que simplemente huyó al desierto para no luchar con la realidad del mal que se estaba imponiendo en la época. Pero también tenemos la contraparte de la gente que se vendió al sistema. Entonces es difícil muchas veces encontrar un equilibrio apropiado entre cómo nos relacionamos con las demás entidades que existen, que sabemos que son temporales y sin embargo les debemos algo de lealtad. Por ejemplo, uno simplemente no puede decir que como está en el reino de Dios, entonces no va a pagar sus impuestos al Estado. No, al contrario, el Estado requiere de esos impuestos y cuando a Cristo le presentan la misma disputa, ya era un problema viejo, Cristo les dice, ¿de quién es la inscripción que está en la moneda? Es de César. El dinero ese es de César, dénselo a él. Entonces, muchos cristianos han querido irse o mucho a un lado y se mezclan con el Estado, o entonces huyen y se convierten en monjes sin buscar el reino de Dios que se introduzca en la sociedad. Entonces, ambos extremos son indeseables, hay que encontrar un balance, que espero que lo encontremos al final de nuestro curso, cuando les presente las conclusiones sobre el reino de Dios. Sin embargo, todavía estamos en esa búsqueda. Hagamos el ejercicio de estar todavía en la búsqueda. ¿Cuál será la respuesta apropiada? ¿Cuál será la relación entre los dos reinos? Bien, una regresión al monasticismo. El otro punto de vista sostiene que hay una mezcla entre el siglo malo y el reino de Dios, los cuales luchan. Esta es la postura que yo voy a estar manteniendo y explicando durante estas clases. ¿Hay una lucha que es real entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios? Sí. Se nos dice ciertamente en la Biblia que en los últimos tiempos, en los cuales ya estamos, el mal aumentará. No dice que el mal gobernará. Esa parte quiero que la entiendan muy bien. No dice que el mal va a llegar a tal punto que el reinado de Dios simplemente desaparezca de la faz de la tierra. La Biblia en ninguna parte dice eso. De lo contrario, entonces, lo que vino a inaugurar Cristo con su ministerio terrenal no tiene sentido, lo cual significaría que Cristo está derrotado. Y esa es generalmente la postura que muchos cristianos tienen hoy en día. El mundo es tan pero tan malo y absolutamente malo que el diablo gobierna. El diablo no gobierna nada. El diablo solo gobierna a los que están de su parte. El cristiano no puede simplemente rendirse en la lucha. Ahora, ¿la lucha del cristiano siempre va a ser una lucha victoriosa? No, no necesariamente. A veces perderá. Pero que el reino se detenga en una vida particular de un creyente no significa que el reino se detenga de forma global. El reino siempre avanza por otra parte. Todos hacemos parte del reino y cada quien tiene su propia función dentro del reino. Pero, ¿uno puede acaso obstaculizar el avance del reino? Sí, sí puede. Pero cuando tú lo obstaculizas no significa que todo el reino se pare. Se para solo la tarea específica que tú tienes dentro del reino. Pero los demás siervos del reino continúan en su labor. Ahora, ¿eso acarrea consecuencias? Sí. Para el reino sí, pero no son tales que lo destruyan. El reino de Dios simplemente no puede ser destruido. Es de Dios, ya está aquí, fue inaugurado por el mismo Cristo. Entonces eso es otro tema que también vamos a seguir analizando de forma más profunda. Hoy simplemente les estoy repasando rápidamente lo que vimos la vez pasada y dándoles ideas para lo que vamos a seguir viendo. Son temas recurrentes en esta serie de clases que les estoy dando. El otro punto de vista sostiene que hay una mezcla entre el siglo malo y el reino de Dios, los cuales luchan.
Hay dos parábolas que nos ayudan a definir este problema. Marcos 4, 26 al 29 y Marcos 4, 30 al 34. La primera es la parábola del crecimiento de la semilla y la siguiente, el otro pasaje de Marcos, es la parábola de la semilla de mostaza. En ambas vemos cómo... No voy a alcanzar a explicarles todas las parábolas, sino que lo voy a hacer de forma general, porque después hay otras parábolas que sí quiero explicarles, que están en Lucas. Entonces, simplemente para mencionarles de forma general esto. En esas parábolas, siempre el reino es visto como una realidad que está en la tierra. El reino está en la tierra. ¿Cómo así? Está en el aquí y en el ahora. ¿Qué es lo que sucede con muchos cristianos hoy en día? Que creen que todavía están esperando el reino de forma futura, como los judíos. Para los judíos el reino de Dios no está en la tierra. Todavía lo están esperando. Y se ha visto un fenómeno muy grande en nuestros tiempos actuales de que muchos cristianos están volviéndose al judaísmo. Ciertamente, si es por eso, entonces, ¿de qué les sirve acaso creer en el reino de Dios? Si se están volviendo al judaísmo, deben pensar que el reino de Dios es necesariamente una irrupción militar del Mesías para acabar con todos. Irrupción militar que va a ocurrir, sí, pero todavía no. Y entonces dejan de lado el aspecto de la hora del reino y simplemente están esperando el reino apocalíptico del final. No, el reino debe seguir actuando en el aquí y en el ahora, en las vidas de los creyentes, con las cosas que hacen los creyentes. Pero bueno, ese es otro debate también que hay. Simplemente lo menciono así para que estén un poco al corriente de lo que sucede en el mundo teológico actualmente. Y es curioso, la doctrina del reino de Dios es una doctrina que se viene desarrollando en la iglesia ya durante mucho tiempo, desde los tiempos de Cristo. Los apóstoles escucharon el reino de Dios, ellos predicaron del reino de Dios. Y durante los 2000 años de historia de la iglesia que vienen después de los apóstoles, también la iglesia ha tenido alguna postura sobre qué es el reino de Dios o cómo interactuamos con el reino de Dios, cuáles son las funciones del reino de Dios. Y se ha visto toda clase de locuras por parte de la iglesia en cuanto a la comprensión adecuada del reino de Dios. Entonces, muchos, curiosamente, no lo ven con la explicación que yo di en mi primera clase. El reino de Dios como el gobierno soberano de Dios sobre todas las esferas de la vida. Esa definición crea muchos problemas. ¿Por qué? Porque siempre va a confrontarnos. Si Cristo debe ser el rey de tu vida, y vida en mayúsculas, es decir, de toda tu vida, entonces, cuando tú no lo tienes en cuenta en un área, así sea chiquita, de tu vida, inmediatamente estás cometiendo traición. Cuando uno se opone a un rey, comete traición. Por eso mataban a los cristianos en los primeros siglos. ¿Cuál era el crimen? Decir que tenían otro rey. No, decían los romanos, el rey es César, el rey es el César. Ellos decían, no, el rey es Cristo. Era un problema político. ¿Por qué Cristo le llamó el reino? Basileia. No le llamó simplemente, no llamó la democracia de Dios, no le llamó la aristocracia de Dios, le llamó el reino. Un reino implica que las órdenes se dan de arriba hacia abajo, que los subordinados obedecen y no siempre deben entender lo que el de arriba mande. Muchas veces el concepto del reino de Dios no es entendido correctamente en nuestros tiempos porque ya no tenemos las figuras de los reyes. Ellos en la época entendían claramente qué era lo que estaba diciendo Cristo. Un rey. Oh, un rey, ok. El rey manda, nosotros obedecemos. No hay posibilidad de huir a la voluntad de un rey. Si tú huyes de la voluntad del rey, mueres. En cambio, como ahora todos vivimos en un mundo que ha cambiado bastante, desde hace 2000 años hemos cambiado bastante, vemos y decimos, no, pero de pronto hay que contextualizar lo que significa el reino de Dios, vamos a llamarle más bien la democracia de Dios. Entonces todos tenemos opinión, voz y voto en las cosas que debería hacer la iglesia. ¿En serio? Voz y voto en lo que Dios ha mandado. Y entonces, por esa postura, tantas cosas malas le han pasado a la iglesia de hoy en día. Admitimos que hagan algo, admitimos que hagan otra cosa, y así. Y somos muy lapsos en cuanto a la disciplina eclesiástica, por ejemplo, que ya no se establece con el rigor que se hacía en tiempos pasados. Ustedes buscan en la historia de la iglesia cómo se establecía la disciplina eclesiástica, por ejemplo, en el siglo III, van a encontrar que hay cosas muy diferentes con como hoy en día la aplican muchos pastores. Y de hecho, es muy raro encontrar que en una iglesia se aplique disciplina a las ovejas, porque después si disciplinas a la oveja, se va. Y si se va la oveja, se va el diezmo. Sí, es verdad, es lo que pasa.
Entonces el reino de Dios debería también, ya el problema no es tanto que el reino de Dios está aquí, porque ya está. Ahora debemos dejar más bien que el reino entre a la iglesia. El reino y la iglesia no son dos términos exclusivamente, no son iguales. El reino de Dios es mucho más amplio. La iglesia es un departamento del reino de Dios. Por eso el cristiano no solo va a la iglesia. Esa es una sola faceta. El cristiano también está en otras cosas. Por ejemplo, en su trabajo no deja de ser cristiano. No deja de ser cristiano cuando estudia. No deja de ser cristiano cuando se convierte en padre o en madre de familia. No deja de ser cristiano cuando corrige a su hijo. Al contrario, todas las cosas que haces después de haberte convertido pertenecen al ámbito del reinado de Dios. Bien, entonces, las dos parábolas, vamos a leerlas rápidamente. Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. Es la parábola del crecimiento de la semilla y la otra es la parábola de la semilla de mostaza. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Es muy curioso en las parábolas de Cristo sobre el reino, porque siempre hay un elemento de misterio cuando habla del reino. Por ejemplo, él nunca habló del reino de los cielos directamente. Siempre decía, es como. Siempre lo hacía semejante a algo. Siempre utilizaba una parábola. Es decir, siempre daba una explicación al lado de. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué no decía las cosas claramente? Y cuando vemos las cosas que decía Cristo claramente, generalmente se las decía, era a los discípulos únicamente. Cuando los discípulos, después de escuchar la parábola, le preguntaban, bueno, maestro, ¿y qué significa esa parábola? Imagínense, si ni siquiera los discípulos entendían qué es lo que estaba diciendo, menos la gente que lo estaba escuchando. Cristo, cuando da una parábola, ¿por qué lo hacía de esa forma? Porque el reino de Dios entró de forma escondida. El reino de Dios llegó, efectivamente. Pero los seres humanos muchas veces no sabemos que ya está aquí. Por eso Cristo entonces siempre les decía, era como, les trataba de dibujar chiquitico, en plastilina, para que entendieran. Deberían entender, ¿no? Es como esto, es como lo otro. Qué tonticos. Y entonces la gente, sí, bueno, pero él habla del reino de Dios y de qué es como, pero ellos decían, pero ¿cómo así? Como un padre de familia, una moneda que se pierde, ¿cómo así? Ellos se imaginaban un ejército que venía y que iba a destruirlo todo. Cuando este tipo sale y nos dice y habla de todas las cosas así tan, de forma tan ingenua, podríamos llamarle. Entonces, cuando vemos, hay algo que llamamos el misterio del reino en las parábolas. Cristo siempre habla del reino también de una forma misteriosa. Y por misterio voy a explicarles a qué me refiero. Un misterio es algo que está oculto. Efectivamente, está el reino oculto. Claro que sí, Cristo predicaba un reino oculto en las parábolas, porque nunca lo presentó de forma tan directa. Simplemente todo siempre era como misterioso. Nunca dijo, el reino de los cielos es tal cosa. Fíjense, nunca aparece esa frase en ninguno de los evangelios sinópticos. Nunca nos dice, no, el reino de los cielos es tal, y de una definición sistemática. La definición que les di del reino de los cielos es una definición de conclusión, es decir, después de haber analizado los teólogos todas las parábolas del reino y todo lo que parecen decir los evangelios sinópticos sobre el reino, los teólogos llegamos a la conclusión, nos parece que podríamos definirlo tal y tal. Ahora, yo estoy particularmente de acuerdo con la definición que les di. Sin embargo, por eso les digo que no siempre vamos a encontrar las mismas posturas teológicas. A mí me parece muy claro en la Biblia que cuando Cristo dice, todas las parábolas son parábolas de soberanía, en el fondo. Todas nos hablan sobre una persona o un evento, algo que ocurre de forma en que los que reciben el evento o la persona no tienen opción en controlar. ¿Por qué se nos habla de aquel que sale a sembrar? ¿Las semillas tuvieron opción en ser plantadas? No. Él salió a sembrar y las plantó y produjeron los frutos. No es que las semillas estaban y entonces produjeron el fruto y cuando él vino dijo, claro, produjeron fruto, entonces vamos a elegir estas para meterlas en la canasta. No. Siempre hay una iniciativa en las parábolas. Una iniciativa de un personaje X, o por ejemplo, en todas las parábolas, vamos a seguir viendo lo mismo, solo que quiero que tengan muy claro eso. Cristo nunca crea una parábola para decir, y al final, bueno, pues la verdad, como yo ni yo mismo entiendo lo que digo, entonces van a ver cómo lo interpretan. No.
Cristo sabía lo que estaba diciendo detrás de las parábolas. Y gracias a Dios que tenemos los evangelios. Porque cuando los evangelistas escribieron los evangelios, ya entendían las parábolas y no las pueden explicar. Dense cuenta que después de que hay una parábola y se nos dice que en ese momento nadie la entendió, después se nos dice, cuando los discípulos le preguntaron, tan, 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 tan. Esto fue lo que pasó. Y uno dice, ah, claro. Si no hubiera sido por los discípulos escribiendo, no hubiéramos nosotros tampoco entendido las parábolas. Ahora, lo más curioso es que por lo visto, los escribas de la ley sí entendían las parábolas, con lo cual se condenaban más. Es curioso, porque ellos decían, es verdad. Fíjense una cosa, Cristo tenía disputas con dos grupos diferentes, que siempre se nos hace la división. Hay que entender eso. Los escribas, o los maestros de la ley, y los otros eran los fariseos. Hay una distinción entre ambos, sí. Los teólogos eran los escribas. Ellos eran los que sabían de teología y por eso podían entenderle de forma intelectual más lo que Cristo decía. No significa que se convirtieran. ¿Hay algunos que se convirtieron? Claro que sí, la Biblia nos dice que hubo algunos que se convirtieron, pero como estaban asustados por el resto de los judíos, estaban callados. Pero sí habían seguidores de Cristo entre los teólogos de la época, que admitían, claro, se tiene que ser el Cristo, pero siempre se nos dice que estaban callados. El otro bando, aparte de los escribas, es decir, los teólogos de la época, que eran los que estudiaban la Torá, los que sabían en serio, estaban los fariseos. Los fariseos, aunque sabían teología, no eran teólogos como los otros. Los fariseos tenían también lo que llamamos unas leyes casuísticas, es decir, unas leyes de costumbres. Entonces, siempre la disputa con los escribas es teológica. Entre Cristo y los escribas siempre es una disputa teológica, dense cuenta. Y con los fariseos o los saduceos, la disputa siempre es más sobre pureza ritual, sobre temas de la interpretación en puntos específicos de la ley. Por eso la gran recriminación de Cristo a este grupo era: ustedes no ven el espíritu de la ley, sino la letra de la ley. Si la interpretan de forma literalista, no van a entenderla nunca y se vuelve una serie de órdenes humanas, las cuales en realidad lo que hacen es truncar el reino de Dios. Por ejemplo, si tú un Shabbat no podías hacer nada, entonces ¿cómo iba a avanzar el reino de Dios? Por sí solo. Aunque obviamente es posible, Dios no necesita de los seres humanos para avanzar en su reino. Sin embargo, la Biblia nos repite vez tras vez que siempre somos los instrumentos de Dios. Si entonces te sucedía como los fariseos, que todo eran las reglas de limpieza y de pureza ritual, y te apartabas y te creías mejor que los demás, nunca ibas a ir a ensuciarte las manos con los demás, que era lo que Cristo hacía. ¿Con quiénes andaba Cristo? Cristo no andaba con la gente ritualmente limpia. Al contrario, limpiaba enfermos. Los judíos no se acercaban a los enfermos. Por la ley de Moisés, obviamente no pueden acercarse a ellos. Los enfermos están enfermos y pues hay que apartarse, a esperar que Dios los sane. En cambio, Cristo vemos que trae el reino a ellos, literalmente, los sanaba. Las manifestaciones de poder de Cristo también son manifestaciones de que el reino de Dios había efectivamente comenzado. Así que los milagros tenían simplemente los milagros de por sí no son para que la gente se asombre, aunque está dentro de las cosas por las que ocurre un milagro. Los milagros eran para anunciar con poder que el reino efectivamente había llegado. No era casualidad que Cristo hiciera los milagros. Pero ahora, ¿alguien se convierte por los milagros? No. La gente no se convertía por los milagros. Los escribas, los fariseos, los saduceos, todos los judíos vieron los milagros de primera mano. Gente que tenía años de estar enferma y Cristo los sanaba. Y se convirtieron. No, los milagros no convierten a nadie. Eso es otra cosa clara en los evangelios sinópticos. Siempre es Cristo el que da la fe. Porque entonces Cristo es el que dice, tus pecados te son perdonados. Los judíos entendían qué significaba eso. Los judíos sabían que el único que puede perdonar pecados es Dios. Porque ni siquiera los sacerdotes daban absolución. El sacerdote tenía que cumplir con un ritual para poder lograr la absolución, que la daba Dios. El sacerdote solo decía, como ya se ha cumplido el proceso, ya sabemos que Dios efectivamente ya te ha perdonado, pero Cristo lo hacía sin sacrificio ni nada. Como además él mismo sabía que él era el gran sacrificio. Él decía, perdonado. Entonces todo el mundo lo miraba como, ¿y este hombre qué es? ¿Cuál era el crimen por el cual lo acusaron? Tú siendo hombre te haces Dios. Ellos no creían que fuera el Mesías, a pesar de todo lo que habían visto. Por lo tanto, deben recordar, los milagros no convencen a nadie de nada. Es solo la acción soberana de Dios sobre el corazón humano lo que puede convencer. Los milagros no convencían a nadie, nunca convencieron a nadie. De lo contrario, tendríamos
a todos los judíos del siglo I en el cielo ya. Bien. El reino entre o venidero. Siguiente, por favor. No, la anterior, esa. Vamos a ver ahora cuáles son las 3 interpretaciones básicas de forma rápida sobre el reino de Dios. Ya he hablado un poquito de esto, pero quiero dárselas como tal, para que sepan cuáles son las 3 posturas. Y quiero que se aprendan estos nombres que son un poquito, son técnicos, pero son importantes que lo sepan para cuando lean cierta literatura. Están las llamadas interpretaciones futuristas o apocalípticas, que eran las propias del periodo intertestamentario, de las cuales hablé la vez pasada, así que voy a ir rápido aquí. Para ellos, el reino de Dios no se ha establecido. Sin embargo, se establecerá con poder, ¿cuándo? En el futuro. Y el ser humano es el que lo establece, porque para ellos el Mesías era un guerrero militar humano, divinamente señalado con una tarea. No era divino, era divinamente señalado, que es diferente. Es decir, ellos esperaban un hombre, esperaban que un hombre llegara y los liberara de forma militar para instaurar de esa forma el reinado de Dios en la tierra. Cuando Cristo llega y predica el reino de Dios, obviamente nos damos cuenta que esa postura de la apocalíptica judía estaba errada, que el reino de Dios no era eso. Y por eso la gente cuando escuchaba a Cristo predicar del reino de Dios decían, pero este reino no concuerda con lo que los maestros de la ley nos han enseñado, porque ellos seguían esta interpretación que la van a encontrar, por ejemplo, muchas veces en los rollos del Mar Muerto, en los escritos de Qumran. La segunda interpretación, por cierto, esta es una interpretación que no es que haya desaparecido todavía dentro de la iglesia. Hay mucha gente que tiene esta interpretación. La segunda interpretación también es muy popular en la iglesia y tampoco estoy de acuerdo con ella y vamos a explicar por qué. Es lo que llamamos una interpretación dispensacionalista. El dispensacionalismo es en realidad un sistema hermenéutico, una forma de leer la Biblia. El dispensacionalismo dice que hay diferentes edades marcadas con un quiebre histórico entre cada una de las edades. Un teólogo dispensacionalista va a ver muchos pactos, no un solo pacto. ¿Recuerdan cuando hablamos del pacto? Para ellos hay un pacto en el jardín del Edén, un pacto con Abraham, un pacto con David, un pacto con... y así, pactos chiquitos. Y cada pacto nuevo es un volver a empezar. Es decir, que a la final no hay una unidad para todo el pacto, todo el esquema del pacto en la Biblia, cosa con la que no estamos de acuerdo y por lo tanto tenemos otra teología al respecto. Ahora, la teología dispensacionalista es muy popular hoy en día, sí. Muchos cristianos son dispensacionalistas en su escatología, es decir, en su visión de la historia y del cumplimiento del tiempo. Escatología no significa el final de los tiempos. Lo incluye, pero no es específicamente eso. Eso es apocalíptica. Eso lo expliqué en la clase pasada, creo. La apocalíptica es específicamente el estudio de los tiempos finales y de las señales. De hecho, nosotros en teología no estudiamos tanto las cosas que van a pasar en el futuro, sino cuáles son las señales, no las cosas que pasan. Y muchas de las cosas ya han pasado. Así que para aprender escatología, básicamente, aprendan historia. Si quieren saber de la escatología, deben tener una filosofía de la historia. Esa es la escatología. Cómo Dios ha actuado a través de la historia y cómo el plan de Dios se desenvuelve en la historia. Esa es la definición de escatología. El desenvolvimiento del plan divino a través de toda la historia. La otra interpretación es la interpretación del ya y el todavía no. Bueno, otra cosa. Los dispensacionalistas ven mucho un dualismo muy marcado entre ley y gracia. Como les dije, esa forma de ver la teología es muy popular hoy en día, muy popular. Hay una mezcla y hay un antagonismo entre la ley y la gracia. Y la ley está caracterizada por la rectitud interna. Para ellos, bueno, para algunos dispensacionalistas, no para todos ciertamente, pero sí para algunos, hubo dos formas diferentes de salvarse. Los judíos del Antiguo Testamento se salvaron de una forma y los creyentes del Nuevo se salvaron de otra. No es lo que la Biblia nos enseña, nos dice que todo el mundo se salva de la misma forma, por la gracia de Dios. Sin embargo, les suena bastante lo que muchas personas creen hoy en día. Claro que sí. Han visto esto como dos cosas totalmente diferentes que no tienen conjunción y entonces interpretan unas cosas contra las otras. Y por ejemplo, viene un gran problema con la interpretación de las profecías. Si las profecías entonces son solo para Israel o si son únicamente para los creyentes. Las profecías generalmente son twofold, tienen un doble aspecto. Las profecías no tienen un aspecto único. Y muchas de las profecías son más bien literales, efectivamente, sí, pero no quiere decir que no haya profecías espirituales. Sin embargo, muchas son literales. Pero esta vista nos hace ver las profecías siempre como en conflicto, o el Antiguo Testamento en conflicto con el Nuevo,
cosa que no es muy saludable para tener una buena teología. Y la última interpretación, que es la que vamos a seguir acá, es lo que llamamos la interpretación del ya y el todavía no. Si esperaban un nombre más teológico, pues no lo hay. Tiene obviamente un nombre en alemán que no voy a pronunciar acá, no sé cómo se pronuncia, pero es una idea muy común ahora entre los eruditos del Nuevo Testamento, y es una idea que van a encontrar, por ejemplo, en la teología del Nuevo Testamento de George Eldon Ladd. Él fue profesor en... ¿dónde fue profesor él? Bueno, ahora les busco el dato. En el Seminario Teológico Fuller, aquí en Estados Unidos, y él maneja una postura que yo particularmente estoy de acuerdo con ella. Para él, el reino de Dios es la soberanía de Dios. Las otras posturas también afirman lo mismo, solo que este reino todavía no se ha manifestado de forma absoluta, sino que ya ha comenzado pero no se ha consumado. Es por esto que hablamos de un dualismo escatológico. El tema del reino de Dios, vimos cómo el reino de Dios ya es una realidad presente y también al mismo tiempo es una realidad futura. El reino ha comenzado, pero no se ha consumado. Esa es la gran frase que más o menos pudiéramos decir condensa la enseñanza del reino de Dios. Ahora, hay unas características con las cuales el reino de Dios se implantó en la tierra. Y hay unas características que todavía esperamos que se cumplan en el reino de Dios. Bien, también estábamos hablando de cuáles eran las interpretaciones básicas que hay sobre el reino de Dios, que los judíos dijeron que era básicamente una interpretación militar, lo que esperaban. Vimos también cómo existe otra interpretación llamada la interpretación dispensacionalista, que nos presenta el desenvolvimiento del plan de Dios en la tierra de forma muy fraccionada, y por lo tanto no vemos que haya unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y por cierto, antiguo no significa que esté caduco, sino que simplemente es el pacto. Nuevo pacto es pacto antiguo renovado. No significa que el pacto antiguo le cortan la cabeza y ponen un nuevo pacto, más o menos para dar una analogía. No, simplemente es una renovación del pacto. Si bien en el pacto antiguo habían sacrificios con sangre, después de Cristo ya no hay sacrificios de animales, por ejemplo. Entonces es importante recordar eso. En la interpretación, esa es la interpretación dispensacionalista, es decir, hay cosas que son exclusivamente para la iglesia y exclusivamente para Israel. Están tan divididos que ninguno de los dos, que no hay interacción. Entonces esa postura representa de hecho la postura común que se tiene hoy en día en el mundo teológico. No es particularmente con la que yo estoy de acuerdo, y he explicado ya por qué. La otra interpretación que hay es la interpretación del ya y el todavía no. Es decir, el reino de Dios ya ha llegado, porque los dispensacionalistas creen que estamos en un punto donde el reino de Dios se detuvo después de la ascensión de Cristo, y lo que vivimos ahora es malo. No hay reino de Dios, sino que estamos esperando que venga directamente. Es decir, hay un espacio entre el comienzo del reino de Dios que ya se dio con el ministerio terrenal de Cristo, hay un espacio que son estos 2000 años después de Cristo, y entonces después cuando venga es que lo viene a instaurar. ¿Qué problema hay con ese punto de vista? Significa que en estos 2000 años, entonces, ¿qué ha hecho el cristianismo si no hay reino de Dios, si no hay soberanía de Dios en la tierra? Y esa es la posición que siguen muchos cristianos hoy en día. Ahora, la tercera posición dice que efectivamente el reino ha comenzado, pero no se ha consumado. Hay una lucha entre el eón pasado y el eón presente, y el eón futuro, que colapsan ambos en el presente. ¿A qué me refiero con esta palabra eón? Es una palabra así que suena como mística, ¿no? Eón significa simplemente tiempo. ¿Y por qué hablo de tiempo? Porque básicamente, como dije antes, escatología es el estudio del tiempo, el desenvolvimiento en el tiempo del plan divino. Hay entonces esta lucha. Cuando vemos en la vida cristiana que los cristianos hacen unas cosas y la gente del mundo hacen otras, sí sabemos que hay una distinción entre los dos. Somos dos eones diferentes, dos formas de ver la totalidad de lo existente de dos formas absolutamente diferentes. Pero cuando chocamos, entonces, hay una lucha. Esa lucha está implicada en la palabra reino de Dios. Si hay un reino, significa que hay un rey, y que tiene un rey, tiene un ejército. Ahora, es una lucha que no solo es
espiritual, es una lucha que también es en el mundo, en el aquí y en el ahora. La doctrina del reino de Dios debería ayudarnos a luchar en el aquí y en el ahora por continuar en el avance del reino. A eso se refiere. Por eso hablamos de un dualismo escatológico, que ya vamos a verlo de forma más específica. Siguiente, por favor. El dualismo escatológico. La expresión denota dos realidades simultáneas, el reino de Dios y el de las tinieblas. Este dualismo escatológico es la infraestructura de la historia redentora. Esto lo dijo el teólogo Oscar Cullmann. No estoy de acuerdo con lo que dijo. Es decir, nosotros debemos ver la subestructura teológica de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, siempre en perspectiva del reino de Dios, y que el reino de Dios es una realidad escatológica ya presente. Ahora, es una realidad escatológica, es decir, una realidad que se da en el tiempo, ya presente, pero todavía al mismo tiempo futura. Va en ambas direcciones. Es presente, pero es futura, y ya fue inaugurada. Por eso hablamos en teología de una escatología inaugurada y de una escatología todavía que está por venir. Por eso hablamos del ya y el todavía no. ¿Muchas de las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron? Sí, eso es el ya. Ahora, el todavía no es las profecías sobre Cristo de la segunda venida. Ahora, lo curioso es que estadísticamente hay más profecías de la segunda venida que de la primera venida. Es decir, que todavía estamos esperando muchas cosas. Puede que algunas ya se hayan comenzado a cumplir efectivamente, pero no se han consumado. Estamos esperando es la consumación de toda la historia redentora y de todo el tiempo. A ver, entonces, el reino de Dios es el reino escatológico o apocalíptico, es decir, apocalíptico en el sentido de la presencia del Hijo del Hombre divino en el tiempo. Como les dije, escatología es básicamente el estudio del desenvolvimiento del plan de Dios en el tiempo. Involucra el futuro, pero no estamos sobre todo interesados en el futuro, aunque lo estudiamos, sino sobre todo interesados en el presente. ¿Qué debemos hacer con la realidad escatológica del reino de Dios que ha aterrizado en la tierra? El reino de Dios ya está aquí. No podemos pensar simplemente que estamos esperando que venga el reino de Dios, porque si no, la vida cristiana no viene a ser vida cristiana. Entonces, encontramos este dualismo, por ejemplo, en Mateo 13, del 36 al 46, el cual es la explicación de la parábola que vamos a encontrar antes de Mateo 13, del 24 al 30. 24 al 30. 13. De pronto tengo los... no, está bien, sí. Primero está la parábola del 24 al 30 y después del 36 al 46 está la explicación de esa parábola. Es una parábola del reino, y sin embargo no creo que alcance a explicarla toda, simplemente voy a mencionarlo de forma muy somera, así que de pronto al final quieran hacerme preguntas específicamente sobre esa parábola. Mateo 13. Ok, sí. Vemos que ahí está la famosa parábola del sembrador. Eso es lo que podemos llamar también el misterio del reino. El reino de Dios siempre se nos presenta como algo misterioso, algo que ya está entre nosotros. Cristo dice que el reino ya está entre nosotros, pero ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir? En ese contexto creo yo que lo que se refiere a Cristo es Él mismo. Él estaba entre nosotros, Él es el rey del reino. Por lo tanto, cuando Él dice el reino está entre vosotros, el reino ha llegado, se refería a Él. Ahora, que el reino ha llegado no significa que esté consumado. Por eso Él nos explica en parábolas qué significa entonces eso del reino ha llegado. Después de que Él comienza su ministerio terrenal y dice efectivamente que el reino ha llegado, Él nos explica qué repercusiones hay para nosotros que estamos en el reino, que ha llegado, pero que debe continuar avanzando. El capítulo 13, del 1 al 9, nos relata la parábola del sembrador, pero quiero leerles capítulo 13 de Mateo, del 10 en adelante, para que vean lo que dice Cristo sobre el sentido de las parábolas. Porque justamente todas estas parábolas del reino nos hablan del reino de una forma enigmática. Nos hablan del reino, efectivamente, pero de una forma oculta. Por eso la parábola debe interpretarse. Es una explicación, sí, pero es una interpretación en clave que debe darse. Porque la parábola ciertamente nos muestra algo más, pero lo vemos claramente si entendemos lo que quiere decir la parábola. Si no entendemos lo que quiere decir la parábola, no podemos entender cuál es la realidad subyacente a la parábola. Por eso Cristo nos explica. Aquí está, versículo 10 del capítulo 13 de Mateo. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas?
es decir, a la gente que iba a escuchar a Cristo. Ellos le preguntan, bueno, pero ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Otra respuesta que parece enigmática, pero ya no lo es tanto, nos ayuda a entender por qué utilizaba las parábolas. Él dice, ustedes 12 son elegidos dentro de los elegidos, es decir, a ustedes 12 específicamente los he elegido para que sepan el misterio del reino. ¿Qué es esta palabra misterio? ¿Qué significa un misterio? ¿Qué es un misterio? Viene del griego mysterion, que significa oculto. Es algo oculto. Hay un misterio del reino, hay algo del reino que todavía no captamos, no sabemos. Sin embargo, a algunos, en esta época precisamente, les fue dado entender el misterio del reino. ¿A quiénes? A los discípulos. Cristo les explicaba las parábolas, pero en secreto. Cuando se reunían solo con ellos y ellos les preguntaban, bueno, maestro, ¿qué quiso decir? Él les explicaba. Para nosotros, ¿sigue siendo un misterio el reino? Sí, pero es un misterio revelado. Hay misterios, en ciertas profecías, por ejemplo, que siguen siendo misterios. No sabemos todavía lo que quieren significar. Pero el misterio del reino ya ha sido revelado, es un misterio revelado. Gracias a Dios por su revelación hoy en día, porque si no, no supiéramos qué hacer con el reino. Si hubiéramos estado en esa época y escuchábamos las parábolas del reino, decíamos, pero ¿qué quiso decir? Una moneda perdida, un padre de familia, el hijo que vuelve. ¿Pero qué quiso decir él con eso? Imagínense, tú lo escuchas en esa época y es como si escucharas una historia y que no tiene ninguna aparente conexión con lo que está diciendo después. Habla del reino, dice algo que no entendemos y después nos dice que para entender lo que dijo antes del reino, nos cuenta una historia. ¿Cómo relacionamos esas dos cosas? Preguntaba la gente de la época. Los discípulos, Cristo les dice, porque creen que les digo que el reino de los cielos es como. Es una analogía, una parábola, algo que se lanza al lado de, como vimos en la definición de parábola. Por eso necesitaba que tuviéramos claro la definición de parábola. Bien, entonces vemos la explicación. Bueno, este es un pasaje, por favor, quiero que se lo lean adecuadamente en sus casas, porque aquí no tenemos todo el tiempo para hacer toda la interpretación de cada una de las parábolas, además. Siguiente, no, mentira. Sigamos aquí en el dualismo escatológico. Voy a explicar rápidamente estas dos cosas. ¿Qué significa en el mundo y qué significa humanidad? Aunque, como ya dije antes, mundo en Juan significa todo el complejo, el sistema pecaminoso que está en este mundo. En los sinópticos significa algo parecido, pero también algo mucho más específico. Es el complejo de las experiencias terrenales. Es decir, cuando Cristo dice, en el mundo tendréis aflicción, por ejemplo, se refiere que en este momento espacio-temporal de fragilidad del ser humano, efectivamente vais a experimentar aflicciones. Ahora, mundo significa, cuando Cristo lo utiliza, significa acaso lo que podríamos llamar el mundo exterior, es decir, aquello que está afuera de nosotros. Porque muchas veces la gente cuando lee esto interpreta mundo como la faceta de lo material. De lo contrario, entonces, lo material, que fue creado por Dios creó la naturaleza y los animales, son materiales, y el ser humano ciertamente es un ser material, y al mismo tiempo espiritual. Eso lo he explicado en clases anteriores. Entonces significa que Dios necesariamente creó las cosas malas, porque si lo material es inherentemente malo, entonces Dios creó las cosas malas. Y cuando vemos en Génesis que nos dice Dios creó todo bueno. ¿Significa entonces, qué significa mundo ahí? ¿Significa todo lo exterior? No, significa el ámbito de lo pecaminoso que nos rodea. No significa la realidad material externa a nosotros. Es importante tener muy claro ese concepto, porque de lo contrario no podremos entender bien a qué se refiere ahí con mundo. O por ejemplo, también encontramos la expresión el presente siglo malo. ¿A qué se refiere con eso? El presente siglo, es decir, justamente esos 100 años. Simplemente esos 100 años fueron el siglo malo, no. Ahí siglo significa periodo de tiempo, simplemente, un eón. Con el presente siglo malo, él se refiere a todo lo que ha transcurrido del tiempo y lo que nos falta. El presente siglo, la presente forma en la que existen las cosas es mala. No por sí mismas son malas, sino por la forma en la que existen. No sé si de pronto estoy siendo un poco filosófico al utilizar la palabra existencia y forma con ustedes. Es decir,
Voy a tratar de explicarlo mejor. Es decir, que todo lo que existe actualmente está corrompido por el pecado, sí, pero está corrompido por el pecado por culpa del ser humano. Por eso se nos habla de tierra nueva y cielos nuevos. Cristo, una vez todos seamos resucitados en Cristo en la segunda venida, y los que estemos todavía seremos transformados, entonces, cuando eso suceda, la naturaleza también va a cambiar y va a volver a ser como era antes. Los animales van a volver a ser como eran antes. Va a ser una regresión al estado original. No va a haber una explosión cósmica en la cual todo va a desaparecer y vamos a vivir de forma desencarnada como una especie de Gasparines con Dios. Dios creó la creación, por eso se llama creación, fue creada por Dios. Y fue creada bella y hermosa y con orden. Eso es lo que significa, de hecho, la palabra griega cosmos, orden. Significa entonces que todo va a ser restaurado a su antiguo orden. Ahora, hay un orden diferente actualmente. Es el orden distorsionado por culpa del pecado. Y sin embargo, el orden de Dios no ha desaparecido completamente. ¿Por qué podemos hablar de leyes naturales? Porque Dios crea las cosas con unas leyes. ¿Por qué podemos hablar de que existen unas leyes de la física, unas leyes de la química, unas leyes según las cuales la materia no se crea ni se destruye, por ejemplo, sino que se transforma? ¿Por qué el universo es tan estable? Por la providencia divina. Porque Dios cuando lo creó con unas leyes. Y aunque el pecado se introdujo, efectivamente, ese es el famoso problema de la entropía en termodinámica, el problema del desorden. Para los científicos es un verdadero dolor de cabeza el desorden. ¿Por qué busca el científico? Teorías científicas. Acomodar los hechos bajo una teoría. Y cuando ellos ven que los hechos se contradicen y no encajan y no cuadran, entonces dicen, pero ¿cómo hacemos? Lo que tratan de hacer idealmente los científicos es encontrar cuál fue el orden original de la creación. Por eso los científicos del siglo XVII, Isaac Newton, Robert Boyle, los científicos de Inglaterra, todos creían efectivamente que podían estudiar la naturaleza y descubrir un orden en ella, porque ellos, aunque sabían que el pecado había irrumpido en el mundo, sabían que después de que Cristo había venido, efectivamente comenzó una nueva era, un nuevo eón, donde las cosas están siendo transformadas. Ahora, eso no significa que todo sea ahora bello y hermoso y ya no existe el pecado. Recuerden, hay una lucha entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Es una lucha que es real. No es simplemente un concepto espiritual, algo metafísico que no entendemos, no. Es algo bastante real. La Biblia no habla, por ejemplo, del diablo y los demonios como si fueran un cuento de hadas. Para Cristo, el diablo y los demonios eran reales. De lo contrario, entonces, ¿cómo Cristo pudo experimentar su tentación? El diablo tiene que ser real, si no, nunca hubiera experimentado la tentación. Aclaro de una vez, tentación no significa que pudiera pecar. Ahí la palabra para tentación en griego es diferente. Hay una diferencia entre peirazo y peirasmo. Son dos palabras diferentes. Hay una que es tentación para los humanos, que pueden caer, y la palabra que se utilizó en griego para la tentación de Cristo es una palabra que implica que no podía caer. Esa diferencia es importante. Entonces, el reino y la humanidad, el mundo y la humanidad. Entonces ese es el dualismo escatológico, básicamente. Un dualismo que está en el tiempo y el espacio. Siguiente, por favor. Qué bien. Este diagrama, no sé si alcanzan a verlo bien, con las rayitas negras. Bueno, aquí hay un cuadrado y estas son una flecha que va hacia aquí y una flecha que va hacia acá. Este diagrama lo saqué del libro de Teología del Nuevo Testamento de George Sheldon Ladd, quien a su vez lo citó de un libro de Gerhardus Voss. De hecho lo tengo así, Esquema del Reino de Gerhardus Voss. Gerhardus Voss hizo este esquema del reino que se basa en la escatología que les acabo de mencionar sobre el ya y el todavía no. ¿Por qué es muy útil? Ya van a ver por qué. Aquí tenemos este siglo, la línea de abajo. Este es el siglo que va desde la caída de Adán hasta cuando llega Cristo. Cristo irrumpe y resucita, la primera línea vertical. Cristo resucita en el tiempo, por eso la línea de abajo. Este es el siglo presente. Cuando Cristo resucita, se inaugura, de hecho, antes de su resurrección, sino que la resurrección es el punto culmen de la historia redentora de Cristo. El mundo venidero se inaugura mientras todavía el mundo anterior o el presente siglo malo, como le dice la Biblia, todavía existe. Dense cuenta,
esta línea y esta línea son paralelas. Siguen existiendo en la realidad ambas. La de arriba es el mundo venidero, es decir, lo que habían prometido ya aterrizó en la tierra, pero existe en conjunción con el presente siglo malo, la línea de abajo, este siglo. Ahora, aquí está el evento de la resurrección. ¿Qué significa entonces esta línea de aquí? Es la segunda venida. Cada una de las dos son una de las venidas. Aquí el mayor evento de la primera venida es la resurrección de Cristo. El segundo mayor evento es la segunda venida. Cuando Cristo vuelve a interrumpir, por eso las líneas están así como de interrupción en el esquema espacio-temporal, interrumpe Cristo en la segunda venida, interrumpe Cristo y se inaugura totalmente el siglo venidero. Quiero que se den cuenta de algo. La línea de arriba representa lo venidero, pero lo venidero en esta parte del esquema ya está mezclado con el presente siglo malo. Son dos líneas paralelas. Existen en conjunción en el aquí y en el ahora. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Creo que este esquema a mí me ayudó mucho para comprenderlo. Sí les gusta el esquemita. Este esquema es un buen esquema hecho por este teólogo y pues nos explica bastante bien la realidad escatológica en la que vivimos. Nosotros estamos en este cuadrado de la mitad. Estamos entre el siglo malo, el eón malo, y el siglo bueno. ¿Acaso dejó de existir el siglo malo? Todavía. ¿O el siglo bueno? No. Están paralelamente, existen en conjunción. Ahora, esperamos esta final ruptura, cuando ya venga el siglo venidero. Este esquema nos ayuda mucho a entender qué es lo que vimos ahora. Porque ahora que, si podemos imaginarnos ahora cada vez que hablemos del reino de Dios, nos imaginamos ese cuadrito, sabemos que aún así va a haber pecado. Tenemos claro que todavía no se han consumado las cosas. Están en proceso de ser consumadas de forma muy real. Bien, ya terminaron de dibujar el cuadrito. Sí. Siguiente, por favor. El reino escatológico y el reino actual. Ya he hablado de esto, aquí simplemente es mencionárselo una vez más, que el reino de Dios abarca el tiempo presente, el pasado y el futuro. Por el pasado me refiero a que obviamente el reino de Dios existía en el Antiguo Testamento. Claro que sí. Sí es el dominio de Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo no va a existir en el Antiguo Testamento? Ahora, lo que sucedía es que el reino de Dios todavía estaba escondido en el Antiguo Testamento. Por eso cuando Cristo llega y dice se ha inaugurado de forma real, ahora sí, es porque todo el reino de Dios que estaba tan escondido en todas las promesas del Antiguo Testamento, todas eran apenas donde decían, sí está el reino, pero todavía muy, muy escondido. Cuando llega Cristo, el reino se manifiesta. No es tanto que el reino comience a existir cuando llega Cristo y su predicación, sino que el reino se manifiesta de forma mucho más visible cuando llega Cristo. Esa es de pronto la forma adecuada de hablar de la manifestación del reino. Abarca entonces todo el tiempo. Por eso hablamos del reino escatológico. Reino escatológico en el sentido de que el reino ocurre en el tiempo. Ahora, el reino actual. El reino actual es lo que acabamos de ver, la mezcla entre el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Por cierto, los términos reino de los cielos y reino de Dios son intercambiables, se refieren a lo mismo, en el caso de Cristo. En un sentido ya empezado, sin embargo, el reino actual espera la consumación con los eventos apocalípticos de la segunda venida del Hijo del Hombre y el completo establecimiento del reino. Lo que vimos en el diagrama anterior otra vez. Estamos todavía en el cuadrado entre la mezcla de las dos líneas. Todavía hay una mezcla entre los dos reinos, el presente eón malo y el reino venidero, que ya llegó. Sin embargo, lo que estamos esperando es la consumación total del reino de Dios. La segunda venida del Hijo del Hombre. Se ha cumplido un primer tiempo escatológico, estamos esperando un segundo tiempo escatológico. Aquí simplemente entonces ya podemos comenzar a utilizar esta otra palabra, que es muy chévere utilizarla, que es apocalíptico. Es decir, se refiere a lo que ha de ser revelado. Por eso el último libro de la Biblia es el Apocalipsis, que viene del griego apocalypsis, que es revelación. Por eso en inglés es revelations. Me gusta más el nombre en inglés que en español, porque en español suena así como muy misterioso. No, en inglés simplemente está diciendo es una revelación. Ahora, que no le entendamos todavía, pues está bien. Dios a veces no revela las cosas para que el ser humano las entienda. Sin embargo, debemos esperar con mucha ansia este final del siglo, que es lo que estamos esperando, que vimos en el
cuadro anterior. Siguiente, por favor. Estamos esperando entonces la consumación. El reino de Dios como un don actual. El reino de Dios entonces también es visto ya no solo como algo abstracto que va a ocurrir en el futuro, sino como algo inaugurado, como algo que está aquí, y al mismo tiempo algo que está mezclado con el presente siglo malo y con el pecado. El reino de Dios, por lo tanto, no se trata en la vida cristiana de un aspecto de la santidad, por ejemplo, de creer que como el reino de Dios ha llegado y uno hace parte del reino de Dios, entonces no va a mezclarse con el presente siglo malo. Como acabo de explicar en la vista de Gerhardus Voss y la mía, pues es un hecho en la vida del creyente, después de la venida de Cristo, y de hecho desde antes del tiempo de Israel, que tú convives con el siglo del maligno. Es una convivencia de la cual no puedes escapar. Los cristianos que quieren escapar a esa convivencia simplemente no están tomando en serio la doctrina del reino de Dios. La doctrina del reino implica una conquista que se da día a día. No es simplemente algo que ha de venir. Como les dije, ya comenzó. Y no hay nada que pueda hacer un solo cristiano para detenerlo. Hay cristianos en serio que creen que el reino de Dios no ha venido y están esperando todavía que venga. Lo que deberían estar esperando es la consumación del reino, pero no el reino ya está aquí. Esto tiene un impacto serio en la vida de los creyentes, porque nos implica mucho cómo vamos a afrontar nuestras vidas. Si el reino de Dios no es una realidad, entonces, ¿qué podría hacer el cristiano, no? Estoy todavía esperando. Y se la viven esperando y se viven esperando y siguen esperando. Y si Cristo no llega, entonces, ¿dónde quedaron los mandatos que nos dio Cristo? Ir y hacer discípulos. El cristiano tiene una misión en la tierra. Es seguir extendiendo lo que Cristo ya inauguró, el reino de Dios. Entonces, es un don actual. Cuando también entró Cristo a la tierra, cuando viene la encarnación, Cristo también habla de la salvación. Dentro del reino, la llegada del reino también es la llegada de la consumación de la salvación, de una manifestación mucho mejor de la salvación. No significa que no hubiera salvación en el Antiguo Testamento, claro que la había, sino que llegó aquel que iba a efectuar la tarea de la salvación, que es Cristo. Cristo llega como el rey del reino, llega anunciando también que ese reino en el cual ahora los creyentes van a vivir es un reino que implica salvación. Una vez tú adquieres, por eso él habla de adquirir la vida eterna o la ciudadanía del cielo. Tú entras al reino para ser salvo, no para tratar de ser salvo o para probar si de pronto eres salvo o no. Tú entras para ser salvo. Y en esa condición de salvo, estando en el reino, ejerces tu tarea. Entonces, el reino como un don actual denota la necesidad del reino, es decir, una necesidad del gobierno de Dios sobre el presente sistema pecaminoso. Una vez más, es una lucha constante. Cuando uno dice que está expandiendo el reino de Dios, significa que estás luchando de forma activa contra las fuerzas del maligno. En el presente es una lucha que existe. Y si el cristiano no tiene claro que la lucha es una lucha real, entonces simplemente su vida va a carecer de significado. Hay cristianos que no saben o que no quieren admitir también que deben estar luchando contra las fuerzas del mal. No es una idea medieval o de puro hocus pocus. No. La Biblia nos habla de que efectivamente hay fuerzas demoníacas actuando en la realidad. El cristiano debe llevar el mensaje de Cristo y debe llevar el reino a todas las esferas de la vida. Por eso el cristiano debe interesarse por estudiar política, por estudiar filosofía. No es que la política y la filosofía son exclusivamente del demonio. No. El presente siglo malo existe, sí, pero estamos luchando por reformarlo, por volver a moldearlo. ¿Significa que vamos a lograr moldearlo de la noche a la mañana? No, pero debemos estar en esa constante, ese constante avance. Es un avance que siempre va poquito a poquito, va dando pasitos, pero siempre avanzando. No se trata de decir, el reino de Dios no ha llegado, vamos a esperarlo sentado. ¡Tum! Te sientas y esperas que venga el reino de Dios. El reino de Dios ya está aquí, y si no avanza es culpa del creyente de que no avance. Por eso entonces hay un don en el reino que es el don actual del reino, que es la salvación. Tú eres salvo para
avanzar en el reino. Ese es el propósito central de que estés en el reino de Dios, de que te conviertas. De hecho, Pablo habla del cristiano como de un soldado. ¿Por qué habla del cristiano como un soldado? Porque un soldado que pertenece a un ejército y que tienen los reinos sino ejércitos para poder luchar. Es una lucha real. Ocurre la salvación entonces actual y es futura. Comienza ahora pero se consuma en el futuro. Es decir, que es una salvación que se ocurre en el tiempo. Por lo tanto, siempre podemos hablar de la salvación como de una salvación escatológica, una salvación que ocurre en el espacio y en el tiempo. No es simplemente algo que esperemos, sino algo que ya vivimos y que estamos esperando que sea consumado. Bien, también está la parábola de los talentos en Mateo 25, del 14 al 30, donde es la parábola de los talentos, donde Cristo explica una vez más el reino, el gran misterio del reino. Ahí está. Quien no aprovecha sus talentos, los talentos que Dios concede en el reino, se le echará a un lado. Ahora, ¿qué significa ahí que Dios echa a un lado? ¿Significa acaso que aquel que tiene ciertos talentos y el que lo ocultó, como dice en la parábola, pierde la salvación? No. Significa que efectivamente, significa que el reino de Dios va a seguir avanzando. Si tú no haces lo que Dios te puso a hacer, Dios te dice, ok, tú sigues siendo parte del reino, pero ya no te voy a utilizar para el propósito original. Voy a darle a otro tus talentos para que ese los utilice. Porque Él se ha llevado el reino de Dios a un avance. Significa entonces que dentro de la iglesia hay gente que obstaculiza el avance del reino. Claro que sí, a eso es lo que se refiere la parábola de los talentos. Hay gente que obstaculiza, uno obstaculiza el reino de Dios todo el tiempo con el pecado personal. Cada vez que uno comienza a practicar cierto pecado, un pecado X, entonces bloqueas el avance del reino. Para volver a traerte al redil, ¿qué hace Dios? Te castiga y empieza un proceso de disciplina. Lo mismo sucede con la parábola del hijo pródigo. Y aquí la belleza de la parábola. El hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. Siempre fue hijo. Y volvió al fin y al cabo. Por lo tanto, el verdadero creyente siempre es hijo. Y siempre termina volviendo. De lo contrario, en la parábola Cristo nos hubiera dicho que dejó de ser hijo. Pero no, en la parábola, el hijo sigue siendo hijo. Ahora, puedes estar muy apartado de la casa de tu padre y seguir haciendo muchas cosas que no están de acuerdo a la voluntad de tu padre durante un tiempo muy largo, claro que sí. Pero al fin y al cabo, ¿qué sucedió? El hijo volvió, apaleado y todo, pero volvió. Es ahí la enseñanza central de la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es una parábola que habla del reino de Dios. ¿Quién es el padre? Dios. ¿Y quién es el hermano del hijo pródigo? Los demás creyentes. La actitud del hermano del hijo pródigo no es una actitud que no existe en la iglesia, al contrario. La gran mayoría de cristianos son así. No son tanto el hijo pródigo como el otro hijo que se la pasa diciendo, pero si yo me esfuerzo. Ahora la pregunta es, ¿a Dios le importa que te esfuerces? Claro que sí. Pero no significa que eso te va a dar pie a ti para andar señalando, es que mira, ese fulano no hace nada y entonces no es justo. Cuando uno comienza a señalar a los demás diciendo que no es justo, entonces estás obstaculizando el reino. El mayor obstáculo del reino no son las fuerzas demoníacas del reino de las tinieblas. El mayor obstáculo del reino son los súbditos del reino. Entonces llegamos al punto donde otra vez tenemos que decir, bueno pues, si todo lo que hacemos, entonces, no apunta hacia el reino, y si incluso cuando no queremos ayudar al reino a avanzar, Dios nos vuelve a traer para que sigamos avanzando, significa entonces que nunca dejamos de ser hijos. Efectivamente, eso es lo que dice. Nunca dejamos de ser hijos, ni tú ni yo cuando pecamos. Ahora, entras a ser hijo, no pierdes lo que podríamos llamar el estatus legal. Sigues siendo hijo por adopción. La adopción es una vez y para siempre. Dios no desecha. Entonces, ¿en qué contexto utilizaba la palabra desechar a veces? Porque de hecho la palabra se utiliza. Eso es algo que también explica en teología del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, por ejemplo, desechó al pueblo de Israel. Pablo respondió a esa pregunta en Romanos capítulo 9 y nos habla de que también es un misterio. O ustedes dirán, claro, es que tú te escudas detrás del misterio todo el tiempo.
No, la Biblia es muy clara cuando hay misterios. Y Pablo dice, os diré un misterio. Y ahí está. ¿Significa que debe ser entendido? No, pero ciertamente es un misterio revelado. Hasta cierto punto Dios ha querido lo que ha querido. ¿Y por qué lo ha querido? El ser humano no puede preguntarlo. La pregunta básica de la vida del creyente no puede ser ¿por qué? El creyente no debe andar preguntando ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué debe avanzar el reino si yo no quiero? ¿En serio? ¿Vas a preguntar eso? Debes preguntar ¿para qué? ¿Para qué quiere Dios que avance el reino? Para demostrar su soberanía. Si comienzas a preguntar por qué, vas a terminar igual que los judíos. ¿Y por qué? Y porque llega un punto donde la racionalidad humana tiene que colapsar. Ningún ser humano conoce todas las respuestas a todas las preguntas. Ni puede, no solo porque es criatura, sino también porque es pecador. Incluso estamos más limitados por nuestro actual estado pecaminoso. Y Cristo entonces, cada vez que enseña mediante parábolas, lo hace con un propósito, para explicar. E incluso, aunque no las entiendas, ahí quedó escrito el testimonio de que efectivamente predicó el reino. Ahora, esta es la parte dura. Cristo mismo nos explica que Él habla en parábolas para que oyendo no oigan aquellos que oían en esa época. Es decir, si eso no hubiera pasado, imaginemos lo que eso significa. Los judíos entendieron perfectamente toda la doctrina del reino de Dios y comenzaron a vivir de acuerdo a la doctrina del reino de Dios. Entonces Pablo ya no tendría sentido que fuera apóstol a los gentiles. Dios hace las cosas con un propósito. Si Dios no hubiera endurecido a su propio pueblo en ese momento histórico, la salvación no hubiera podido ser dada también a los gentiles. El plan de Dios involucraba el endurecimiento de Israel para poder hacer la salvación asequible a los gentiles. Hay un misterio también ahí, claro que sí hay un misterio. Entonces dirán, utiliza demasiado la palabra misterio. No, es una realidad. Hay un misterio de por qué. El gran misterio del por qué, eso sí es un misterio. Uno nunca debe preguntar entonces por qué, sino para qué. No solo entonces vemos la realidad que ejemplifica el reino de Dios que está entre nosotros en la parábola de los talentos. Siguiente, por favor. Sino que también debemos ver el reino de Dios como un don de salvación. Es un don actual, como dije antes, y también es un don de salvación. En conexión con lo anterior, en los sinópticos se habla de una salvación en un sentido doble, en un sentido presente y en un sentido futuro. Esto imagino que ya lo han deducido de lo que he venido diciendo. Es una salvación que es presente, pero también es una salvación que se extiende hacia el futuro. Esto es lo hermoso de estudiar la escatología, de la venida del reino a la tierra. Si el reino ha venido de la tierra y habita entre nosotros, y nosotros hacemos parte del reino, significa que seguiremos siendo parte del reino una vez entremos al reino. Y en el reino tenemos nuestras diferentes posiciones y atribuciones que debemos realizar. Ahora, hay una palabra para la cual utiliza Pablo, por ejemplo, para referirse a la salvación, que es la palabra don, o regalo también. En griego son dos palabras diferentes. Hay uno que es doron, que significa regalo, y otra palabra que es harisma, que tiene conexión obviamente con la palabra haris, que es gracia. Es decir, que harisma podría traducirse como don o dádiva. ¿Qué significa entonces cada vez que se nos habla de la salvación como un don o como una dádiva? Significa que la salvación no se merece. Significa que no depende de ti. Significa que tú no puedes mantenerla porque no es tuya. Generalmente entonces sale alguien saltando de su silla y dice, pero es que la salvación es como un partido de béisbol, como la boleta de un partido de béisbol. A ti te dan la boleta y tú decides si entras o no al partido. No. La salvación es como darte un electroshock cuando estás en coma. Y peor, es darte un electroshock cuando estás muerto. Porque lo que uno se imagina cuando a ti te dicen que la salvación es como un partido de béisbol, es que todavía tú tienes capacidad de elección. Ahora, no estoy diciendo que el ser humano no la tenga. El ser humano puede elegir. Incluso Dios permite que el ser humano elija en su estado pecaminoso. ¿Cómo así? Aquellos que viven en el presente siglo malo, es decir, el reino de las tinieblas, efectúan el mal, claro que sí. Pero incluso dentro de ese mal al que ya están predeterminados, tienen la elección de elegir un mayor mal o un menor mal. Si hay una capacidad de elección y una capacidad que es real,
Sí, claro que sí. Por ejemplo, en el caso de los judíos para matar a Jesucristo, estaba predeterminado que ellos eran los que lo iban a matar. Eso estaba seguro. Ahora, la cuestión fue, ¿cómo lo iban a matar? Podían decapitarlo, pero no. Eligieron la cruz. Específicamente la peor forma de muerte que había en el Imperio Romano. Hay una razón para eso y hay unos motivos divinos para eso. No estamos aquí para hablar de una teología de la cruz, que es de hecho también extensa y muy interesante estudiarla. Pero ciertamente vemos que el plan divino simplemente no es una conjunción de cosas que suceden por azar. El reino tiene un propósito y un orden, porque en el reino hay un rey que tiene una forma de pensar específica. Si el rey es Dios, significa que Dios tiene unas leyes para ese reino. ¿Y qué hacen las leyes? En el sentido humano, meramente del término. ¿Qué hacen las leyes? Nos ayudan a regularnos para vivir en sociedad. Entonces, las leyes del reino, ¿qué es lo que hacen? Nos ayudan a regularnos para vivir en la sociedad del reino. Por eso, si queremos vivir en el reino, tenemos que saber qué leyes hay para poder interactuar los unos con los otros dentro del reino. Hay una forma específica. Y hay ciertas cosas que acarrean una condenación por parte del rey. ¿Significa acaso que te van a expulsar del reino? No. Pero sí vas a ser disciplinado dentro del reino, porque es la prerrogativa del rey, para que sigas siendo un ciudadano y seas un mejor ciudadano. ¿Te expulsan alguna vez del reino? No. ¿Te castigan dentro del reino? Sí. Hay sanciones. ¿O acaso un ciudadano americano deja de ser ciudadano americano? No. Nace aquí, pero si comete un delito, tiene que cargar con el peso de la culpa. Pero deja de ser ciudadano. No. En el reino de los cielos, la ciudadanía no se revoca. Eso es tan liberador escucharlo. Nos da una nueva perspectiva sobre cuál es nuestra tarea. Entonces, en Lucas capítulo 15 tenemos 3 parábolas que nos hablan del reino de Dios como un don de salvación. Demasiado extenso para tratarlo ahora, pero rápidamente quiero que lo copien. Está la parábola del hijo perdido en Lucas 15, del 11 al 32. Está la parábola de la moneda perdida, Lucas 15, del 8 al 10. Y está la parábola de la oveja perdida, Lucas 15, del 1 al 7. Pido disculpas porque están un poquito en desorden, no sé por qué me pasó eso. Pero obviamente es Lucas 15, del 1 al 7, después del 8 al 10 y después del 11 al 32. Lucas capítulo 15, básicamente. Entonces ahí ven 3 parábolas. En estas parábolas Dios siempre está en control de las situaciones. Y nada de lo que anteriormente está perdido, esta parte es importante, en esas parábolas, nada de lo anteriormente perdido vuelve a estar otra vez perdido. No sé si se han dado cuenta de ese detalle, que muchas veces los teólogos ignoran. En la parábola de la oveja perdida, la oveja es encontrada y no se vuelve a perder. En la parábola del hijo pródigo, el hijo no queda perdido, es encontrado y vuelve. En la parábola de la moneda, de la viuda, aparece la moneda y hace fiesta después. Efectivamente, en ninguno de los casos del reino de Dios se ve frustrado por las circunstancias que rodean al reino de Dios. Hay una lucha, claro que sí, pero esa lucha no impide que el reino se avance. El reino no va a ser destruido. Pensar que el reino puede ser destruido crea una inseguridad para la vida del creyente. El creyente que piensa que puede salir del reino es un creyente que nunca va a estar seguro de las decisiones que tome con respecto a Dios. Ahora, puede que uno sinceramente se equivoque para con Dios y peque, porque el pecado también uno peca con las decisiones que toma, efectivamente, pero Dios va a ver esa decisión y te va a decir, esa decisión estuvo mal y te va a mostrar que debes tomar otra. No simplemente te va a echar fuera del reino, va a cerrarte la puerta de la ciudad y va a decirte, después de que tú mismo te des cuenta, vuelve. Porque si nos abandonara a nuestras propias decisiones, entonces no volveríamos. El ser humano no quiere volverse a Dios. El ser humano no quiere a Dios. La condición de pecado es tan seria. E incluso dentro del reino seguimos siendo pecadores, seguimos siendo un reino de pecadores. De hecho, el reino de los cielos podría describirse más bien no tanto como un hospital para enfermos, sino más bien como un cementerio del cual Dios nos levanta. Es el verdadero reino de Dios.
El reino de Dios no está conformado. ¿Por qué nos levanta del cementerio? Porque hay una resurrección espiritual. No puedes ser parte del reino a menos que no resucites. La regeneración es la condición del reino. En el caso de Zaqueo. Pero Señor, ¿cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? No, Cristo no se refería a que tenías que volver a meterte en el vientre para volver a nacer. Con la regeneración, con el nuevo nacimiento, que es lo que se refiere el Señor. Se refiere a que es lo que expliqué en Juan el Bautista sobre la conversión. Es una vuelta radical. Dios te hace hacia allá, no, hacia acá. Y después ya estás en el nuevo camino. Y no es un camino que simplemente puedas abandonar. Ahora, hay gente que está sinceramente engañada y cree que está por ese camino, sí. Porque ciertamente sucede, pero hay algo que llamamos el testimonio interno del Espíritu Santo, del cual Pablo habla. La confianza en lo que hizo Cristo. La da Dios también. Esa es una de las tareas del Espíritu Santo. Ahora también, aclaro, ¿puedes tú pelear con el Espíritu Santo? Claro que sí. Muchas veces se nos dice que uno entristece al Espíritu Santo, efectivamente. Pero significa que el Espíritu Santo deja de ser Espíritu Santo y deja de ayudarte en ningún momento. Sin el Espíritu Santo no hay vida cristiana. Siguiente, por favor. Entonces, el reino de Dios como un don de perdón y como un don de justicia. El reino implica perdón por parte de Dios. La controversia con los escribas, justamente, giraba en torno al perdón de los pecados. Los escribas, que eran los teólogos de la época, decían, el perdón es un proceso. Y esta es la vista en general del judaísmo. El perdón como proceso, no como un acto judicial. Para nosotros el perdón es un acto judicial, como después lo explica Pablo. Pablo efectivamente nos dice que el perdón es una vez y para siempre. Es la justificación. La justificación, cuando la analizamos en teología sistemática, era doble, en el sentido de que era una remisión de pecados y una imputación directa de la justicia de Cristo. Abarca ambas cosas. Hay perdón de pecados y hay una dádiva de justicia. Eso es lo que significa el perdón. El perdón va en ambos sentidos. No solo es eliminar tus pecados anteriores, que son crucificados juntamente con Cristo, sino también darte justicia. Ahora, esa justicia te previene de pecar. No, es justicia en el sentido legal, que Dios ahora te ve en otra posición legal. Ya no eres hijo de maldición, ahora eres hijo de Dios. Dios ya no te ve a ti, sino que ve lo que hizo Cristo por ti y lo que hace el Espíritu Santo en ti. Esa es la parte importante, aprender que es no solo afuera, sino también adentro. Y sin embargo, por eso hablamos a veces, en teología se habla de forma un tanto imprecisa, me parece, pero es lo que se dice generalmente, de una parte subjetiva y de una parte objetiva. La parte objetiva es la muerte de Cristo, que limpia los pecados totalmente, claro que sí. Pero la parte subjetiva es la obra del Espíritu Santo, que sucede. Subjetivo no quiere significar que sea algo que pueda cambiar, por cierto. Subjetivo significa del sujeto. Es decir, que la salvación es del sujeto, de nosotros, del pecador. La salvación es del pecador. Si no eres pecador, entonces no tiene sentido que seas salvo. ¿Ser salvo de qué? Esta es una anécdota que creo que ya conté del doctor R.C. Sproul, que él escribe en uno de sus libros que una vez alguien estaba predicando y le dice, ¿es usted salvo? Y entonces él le pregunta, ¿salvo de qué? ¿Qué piensa uno con salvación? Escapar de algo malo. Si tú no sabes, por eso en el evangelismo uno primero tiene que hablarle de las malas noticias para contarle después las buenas noticias. Porque si no sabes cuáles son las malas noticias, pues las nuevas noticias pues no van a hacer ninguna repercusión. Si tú no sabes que eres pecador, entonces no sabes que debes ser salvado. El ser humano, aunque es pecador inherentemente, ya sabemos eso, debe decírsele que es pecador, debe recordársele, porque el ser humano tiene ese problema, el problema de la memoria. ¿O cuántas veces le sucede lo mismo a Israel, que no recordaban que aún así seguían siendo pecadores, aunque fueran el pueblo escogido de Dios, y lo siguen siendo? ¿Son pecadores? Claro que sí, pero son pecadores salvados. Somos pecadores justificados. Entonces, en nuestra próxima clase continuaremos hablando del tema del reino de Dios.